Hola, bienvenidos a Étnico y Diverso, el podcast de Tardes del Sol. Tengo un invitado que es inquieto. Le gusta la música, la poesía, también es un gestor cultural, social. Es un hombre que ha evolucionado y según esa evolución, pues su consigna es compartirla con el territorio, con la comunidad. Por eso saludamos desde Villarrica, Cauca. Muy buenas tardes del sol. Desde Villarrica, Cauca, a Duván. Duván, bienvenido al podcast Étnico y Diverso y queremos conocer mucho de ti. Te hemos visto en algunos espacios como un joven ya muy catedrático, muy diestro en toda la temática afrocolombiana, de la diáspora, y queremos que todo ese contenido, todo ese conocimiento lo compartas en el podcast. ¿Quién es Duván? Contémosle a todos los que nos ven a esta hora. Jackie, televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar acá. Como tal, hasta ahora me he caracterizado por ser un joven muy servicial, colaborador, y desde el colegio, de hecho, comencé a servir como monaguillo en mi parroquia. Monaguillo. Y la meta era llegar a ser cura. Y ese era mi gran sueño, luché fuertemente. De ahí me fui enamorando mucho de la historia, hasta que termino el 11, en mi colegio luché fuertemente por cambiar el colegio, logramos que hubieran ventiladores, no había, y logré unir, en cierto modo, muchos procesos. Y ya eso lo materializo en la universidad. Con mucho esfuerzo, logro entrar a la Universidad del Valle. Hablemos de ese esfuerzo porque algo de ese esfuerzo conozco. Ese esfuerzo inició con presentar una prueba IFES, como todo bachiller, y una prueba IFES de ¿qué puntaje inicial? Aquí, como tal, yo he presentado hasta ahora 5 IFES, le decía en un inicio. ¿Y el primero de qué puntaje fue? El primero pues no me fue muy bien, saqué 238. ¿Básico? Sí, luché, me preparé, volví, me presenté al IFES, volví, me presenté, volví. ¿El cuarto? Y usted ya lo sabía de memoria. Pues tampoco, pero sí, hasta que pude mejorarlo. Ya en la actualidad tengo un IFES de 400. Mi meta era entrar en medicina o entrar en historia. Historia precisamente porque estaba muy enamorado de la historia referente a lo que había vivido en la iglesia como monaguillo. Pero esos pasajes filosóficos que se estudian dentro de ese contexto también religioso, fueron entonces los detonantes de ese iniciar o de esa preferencia por la historia. Finalmente fue la historia, el estudio de la historia y todo lo que comprende en lo religioso, en lo político, en lo social, fue la historia que te apartó de la iglesia como tal. No, de hecho no soy apartado, yo en la actualidad voy a la iglesia, trato de ser servicial, con el padre William Mina, que es William Angulo, que es el primer padre afro en Ciudad Jardín, que es maravilloso. Voy allá, hablo con él. Comparte. Y es impresionante porque es un padre que da clase en Univalle, lo cual me pareció impresionante. Y desde que entré en Univalle me centré en eso precisamente, en transmitir ese mensaje sanador, unificador. Continuar con lo que ya en el colegio había comenzado. Habías aprendido. Y en la universidad lo potencié. Conocí colectivos como Caduet, Macoas y Bencos Convive. Y lo que hice fue potenciarlos. Y en la actualidad soy el representante político ante el Consejo Académico Político de la Facultad de Humanidades. Soy monitor de asuntos étnicos, estoy luchando por la primera revista afrodiaspórica en la Universidad del Valle. Hasta ahora he escrito 4 libros y me he centrado en la poesía, en la poesía afrodiaspórica. Te voy a interrumpir allí porque es que uno no puede hablar de escribir 4 libros y pasar así, ¡ay! 4 libros, como cuando uno dice, le hice 3 cartas a la mamá, al novio, o 3 presentaciones. ¿Cuáles son esos 4 libros, Duván? Listo. Es una muy buena pregunta. El primero es sobre poesía afrodiaspórica, que se llama El Jardín del Edén. Jardín del Edén. Saldrá pronto. El otro es el libro de mi tesis, que es sobre medicina ancestral. Ajá. El otro es jurisprudencia afrodiaspórica. Y el otro es sobre panafricanismo, los cuales saldrán muy pronto. Publicado y todo. Sí. ¿Me invitas a ese lanzamiento? De una. Aquí estaremos. Bueno, Duván, entonces toda la academia la recoges y dices, bueno, ya luego de tener estas capacidades, voy a formar, voy a enseñar, voy a tocar corazones y te dedicas, alterno a tus otras actividades como a escritor, como poeta,
Alterno a esas actividades, te dedicas a los jóvenes, a niños y niñas en tu territorio. ¿Cómo es ese ejercicio? Hasta ahora me estoy centrando en los talleres con Saberes Conciencia Afro, los cuales ¿Saberes cómo? Conciencia Afro. Saberes Conciencia Afro. Estamos dictándolos todos los sábados en el Colegio Simón Bolívar con el doctor William Mina, es en convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además de eso, voy a los colegios también, a fundaciones o otras universidades donde me invitan a proclamar el mensaje de Martin Luther King, ya que me he dado cuenta a través de la historia que es precisamente es el amor expresado en el servicio que puede transformar el mundo. Y él lo decía Martin Luther King, solamente en el amor al prójimo y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lograremos el cambio y la transformación social. Y aunado a eso, incluso la Madre Teresa lo decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es la clave, ese es el centro. Hace un momento veíamos en las imágenes que hemos ido proyectando cómo estás ahí inclinado enseñándole a ese niño, no necesariamente enseñándole a leer, pero llevándole ese mensaje cercano, Duan. Nos decías hace un momento que ese conocimiento pues ya se había trasladado a través de tu fundación, del ejercicio que haces. Ese mensaje de jóvenes, ¿cómo se plasma en un territorio como el tuyo, en el norte del Cauca? Ya que es una pregunta bastante interesante, ya que si miramos el territorio del Cauca es un territorio marcado por la violencia, marcado por precisamente lo que plantea Novaruyaski en su libro Las bases de la colonización y Polanyi en su libro La colonización del imaginario. Colonización del imaginario, donde él muestra que precisamente la situación de violencia del Cauca, del Pacífico, es el producto de la trata transatlántica, es el producto de divisiones que la colonia sembró en las comunidades afrodescendientes, que la colonia sembró para mantenerlos divididos y de esa forma lograr triunfar. Y el mensaje de Martin Luther King es precisamente eso, buscar la reconciliación, buscar el amor, la unidad. Ese mensaje de amor, de unidad, tú eres fiel a esa historia de Martin Luther King y eres fiel también a que ese legado no solo se quede en Norteamérica y pues ha trascendido de hecho mucho en muchas partes del mundo, sino que llegue a Villarrica, al Cauca. Ese mensaje de amor que compone, nos decías, los talleres son los sábados. ¿Quiénes van a esos talleres? Niños, niñas, invitados, ¿él está abierto al público? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa convocatoria para usted realmente llegar y entregar ese mensaje? Una muy buena pregunta. Van jóvenes del mismo municipio, van jóvenes de Buenos Aires, van jóvenes de Jamundí, van jóvenes de Villapaz, ya que la meta no solamente es centrarnos en Villarrica, sino en todo el territorio del Cauca, y que eso no se quede ahí. La meta es inscribir a esos estudiantes a la Universidad del Valle posteriormente. Una vez que ingresen, inscribirlos a ICTs, y ya allá dentro de la Universidad del Valle, yo mismo les ayudo a gestionar becas para que de esa forma se puedan sostener y no desierten de la universidad. Claro, no ser desertores de esa universidad, de ese camino académico, también esa canalización es a través de becas nacionales e internacionales que has logrado. También contanos, Duan, contanos de esa fundación o de esa campaña permanente que tienes de Dono un libro, un cuaderno. Dono un cuaderno, dono un cuaderno. Eso, contanos. La meta es constituirla como una gran fundación a nivel nacional y es identificar a jóvenes, a niños que requieran de un cuaderno, de un libro, acercarse a ellos y donárselo. Y la invitación es a eso, a que la persona que nos esté viendo está observando a un joven, a una niña que requiere de un cuaderno para poderse educar. Dárselo. Sí. Solo donarlo. Se acerque a él y lo done. Esa es la gran invitación, al servicio, a donarlo. ¿Cómo es el trabajo entonces? ¿Cómo debe ser el trabajo, Duan? La reacción de los jóvenes cuando hablamos. Mira, ahí te estamos viendo en compañía de quienes. Hagamos una pausa ahí en el discurso y enfoquémonos en la fotografía. Compañeros de la Universidad del Valle, compañeros que son maravillosos. Esto es un evento, ¿qué dice al fondo? El Congreso de Panafricanismo, que ¿Qué fue hace es eso? poco. ¿Qué es eso de Congreso Panafricanismo? El panafricanismo, hasta ahora, para mí es el más grande movimiento, ya que pan viene del griego y significa todos, y el africanismo es la unión precisamente de la diáspora, buscar esa unión de la diáspora dispersa en el mundo producto de la trata transatlántica. Y el panafricanismo busca esa unión, busca que como diáspora nos unamos y precisamente se crea la unidad
que es la unidad africana. Y además de esto, el panafricanismo nos termina sí o sí invitando al amor, a la reconciliación. Y es de esa forma que podemos observar que todo es unido y se resume en lo que decía William, en el Muntu, esa gran filosofía africana para cambiar el Muntu transmitido en amor, solidaridad, y es lo que Changó plantea. El servicio debe ser sí o sí en todas partes. Es ese servicio, Duan, que tenés muy en ti, muy en usted, muy en Duan, muy en ese filósofo, muy en el Duan que nosotros vemos en las calles de Villarrica y los sábados entregándole todo el conocimiento y orientando a estos jóvenes. Esa orientación es académica, pero ¿qué pasa si dentro de esa orientación académica ves que hay un joven que tiene otros talentos, no solo para estudiar, sino que para el deporte o de pronto para la astronomía? De hecho, en la actualidad hay una compañera, que es la compañera Juliet de Univalle, que es muy buena para el canto, pero extremadamente buena. Y la hemos estado motivando para que se anime, y cante, porque se canta demasiado bien. Igualmente en Villarrica hay muchos jóvenes que son muy buenos para el atletismo, para el deporte. Y siempre... John Obando está ahí en Villarrica, sí, ¿no? Sí, correcto. Y gracias al destino de Dios, Villarrica ha sido un centro de grandes deportistas. Tenemos a Adrián Ramos. Con monumento y todo en el parque. Sí, saludamos a Adrián Adrián. Ramos. Lo vamos a invitar. Usted me hace el favor y me le lleve ese mensaje de amor a Adrián Ramos. De una. Que por amor al divino universo lo vamos a convocar para que esté aquí en el set de el podcast étnico y diverso. Y ahora sí continuemos. Portador del mensaje. De una, así será. Y entonces, sí, es un municipio además muy deportivo, por eso te pregunto, eso no excluye de que se tenga que apartar algún talento de la academia o al contrario, pero sí surgen muchos talentos. En esos talentos que exploras alrededor de tus talleres, alrededor de ese diplomado de afrosaberes con conciencia, seguramente también encontrás a quienes te piden referentes nacionales e internacionales. Esos referentes que nosotros tenemos visibles, también dentro de tu proceso de historia los has evaluado, los has aprendido, les has hecho ese seguimiento. Sí, hay muchos, pero sobre todo me gusta siempre centrarnos en lo nuestro, en que Adrián Ramos no quede invisibilizado. Vemos que lastimosamente la historiografía ha muchas veces invisibilizado a los próceres afrodescendientes. No, pues ¿cómo vamos a invisibilizar a Adrián Ramos con esos golazos, con esa técnica que tiene, Entonces, con esa calidad deportiva? Realmente es que se ha conocido y otros jóvenes, miren su ejemplo. Él tiene una fundación y muchos jóvenes van allá y la meta es esa, que sigan su ejemplo, que se centren en el deporte y lo complementen claramente con el estudio. En ese ejercicio has tocado algunas puertas internacionales y una de esas puertas de ese conocimiento para compartir te ha llevado entonces a tener la decisión de estudiar en el exterior próximamente. Contanos de esa iniciativa. Sí, la gran meta es comenzar el doctorado en España con la ayuda de Dios. El otro año pienso viajar a España y esperemos que todo salga muy bien. Estoy muy motivado, sí. Ya he escrito varios libros, he publicado muchos artículos, ya tengo la trayectoria investigativa que me pedían. Y la meta es irnos, cumplir ese gran sueño, el doctorado en España. Y así va a ser, espero que no sea doctor volver acá. Seguro que decirle, sí, con toda la buena energía que te enviamos desde aquí, desde el podcast étnico y diverso. ¿El doctorado en qué lo vas a hacer? La meta es que sean estudios religiosos en sociología de las religiones y de las comunidades afrodescendientes. Religiosos. Y de las comunidades afrodescendientes. Y de las comunidades afrodescendientes. Bueno, con aplausos te damos ese componente, ese aliento para que llegues allá. Hablaste hace un momento también de un libro de medicina ancestral. Usted ha pasado así volando por todo en este tiempo que tenemos, pero detengámonos un momentico en eso de la medicina ancestral. De una. Es la clave. ¿Cómo recoger, investigar, además de los niños en el diplomado, tu universidad, todo el cargo que tienes allá como representante de estudiantes? ¿Cómo repartir el tiempo y cómo haces para eso de la medicina ancestral? Que la medicina ancestral es la clave, Jackie. Es la clave. ¿Es la clave de qué? ¿Del remedio? No, no es remedio precisamente. Es la clave de nuestra felicidad y tranquilidad. En la cosmovisión afrodiaspórica, el espíritu es quien cura el cuerpo. Cuando hay un desbalance en el espíritu, eso se somatiza, se representa en enfermedades. En dolencias. Sí, en enfermedades físicas. Oiga, a mí me duele bastante la cabeza, entonces ahí qué desequilibrio tengo. Hágame el favor y me nivela. ¿Con qué plantita? La cabeza y ¿qué más?
No, solo la cabeza a ratos me duele. La cabeza, ya que te diría que posiblemente podría ser por el estrés. Y antes de tomar plantas, céntrate en meditaciones o en oraciones que te van a aliviar bastante. En la cosmovisión afrodescendiente, precisamente, están los tés o hierbas aromáticas, los cuales sirven para aliviar el dolor de cabeza. Pero, me mandó a tomar té. sobre todo, te diría que la meditación. La meditación primero porque que las cura el aromáticas. espíritu, cura el espíritu. Al curar el espíritu, los desequilibrios en el cuerpo se sanan. Bueno, pues ahí tengo la técnica, queridos amigos, seguidores. Queremos despedirte, pero escuchando algo de ese legado de Luther King. Queremos escuchar algo de poesía desde lo que has construido, desde el mismo maestro Martin. Entonces, pues queremos recordarles que este podcast Étnico y Diverso se realiza gracias al FUTIC, Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y quiero que nos despidamos de Duván con toda la buena vibra y escuchando esa declamación, ese legado de Luther King. Tengo un sueño de Martin Luther King. Sueño que un día mis 4 hijos vivirán en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por el carácter del contenido social de sus acciones. Hoy tengo un sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escogió frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convertirá en un sitio donde los niñas y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y juntos puedan caminar unidos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño, que un día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano, y vivirán en hermandad y amor. Ministerio TIC